El pasado mes de marzo de este 2022, durante la celebración de los premios Oscar en Estados Unidos, se presentó un incidente con el actor de Hollywood Will Smith, pues este arremetió violentamente contra el también actor Chris Rock, quien en medio de su presentación humorística perpetró burlas hacia la esposa de Will Smith, la cual padece una enfermedad denominada alopecia. Este lamentable hecho inmediatamente generó en contra del actor un cúmulo de opiniones y reproches. Algunos estaban a favor de Will Smith y otros en su contra. Personas de todos los sectores criticaron y desaprobaron al mencionado actor, aún a pesar de que éste se disculpó públicamente. No obstante lo anterior, el comediante Chris Rock brilló por su ausencia, ya que es la hora y no ha dado muestra alguna de reconocer que con las palabras que salieron de su boca, probablemente también irrespetó y ofendió a la esposa de su atacante. Pues su actitud posiblemente provocadora dio lugar a que se desatara la ira en Will Smith, quien al ser dominado por esta tóxica emoción reaccionó de forma violenta contra su colega. Los señalamientos en contra del actor Will Smith no se hicieron esperar y han sido muchos los reparos hasta el punto que plataformas como Netflix y Sony cancelaron producciones con el citado actor. La pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿quiénes somos nosotros para condenar? ¿Por qué juzgamos? ¿Qué debemos hacer para no juzgar? Si quieres saber más detalles sobre este tema, te invito a ver este video completo. Suscríbete a mi canal y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando salga un nuevo video. Hola mis amados, Dios los bendiga, me place nuevamente estar aquí con ustedes y bueno, hacía bastante tiempo no estaba por estos medios, pero hoy retomamos nuevamente nuestros temas de estudios y bueno, hoy vamos a estudiar un pasaje en la Biblia y lo encontramos fundamentados en el libro de Romanos capítulo 2 versículos 1 al 2. Y dice así el apóstol Pablo: no tienes excusa alguna cuando juzgas a otros, pues cuando lo haces te condenas a ti mismo, ya que cometes los mismos actos que ellos. Y sabemos que Dios en su verdad castigará a cualquiera que actúe de esta forma. Y bien mis amados, pues antes de ahondar en el tema de estudio y para tener una mejor comprensión debemos remitirnos al principio. Es decir, vamos a mirar un poquito el Génesis, qué fue lo que sucedió en el Génesis. Y cuando Adán y Eva, vemos nosotros que ellos obraron en su propia prudencia y eligieron no obedecer a Dios, sino a Satanás, por cuanto comieron del fruto del árbol que el Señor había dicho que no comieran. El Señor había determinado que no hicieran eso. Vemos nosotros cuando Adán y Eva pues comieron de ese fruto, un rechazo de Dios hacia el acto que ellos tuvieron, mas no una desaprobación hacia ellos como seres humanos creados por el Señor. No obstante, por obvias razones, las consecuencias de sus actos o de su accionar no se hicieron esperar y fueron nefastas para sus vidas. Ahora, nosotros debemos entender que las consecuencias, es decir, maldición, la enfermedad, la muerte, se hallaban implícitas en el mandato de Dios cuando le dijo a Adán que el día que comiera del árbol que ordenó no comer, ciertamente moriría. Y en efecto eso fue lo que sucedió. Pues el resultado de la desobediencia del primer Adán conllevó precisamente a todas las cosas que está viviendo la humanidad en estos tiempos. Ahora, por poner un ejemplo,
para comprender mucho mejor, la ley penal en Colombia tiene implícita una pena de prisión y hasta multa. Y quien infrinja la ley colombiana, a sí mismo se condena. ¿Y por qué? Porque ahí está la condena. Por ejemplo, el Código Penal dice, el que matare tendrá pena de prisión de tantos años, ¿sí? Ahí está implícita la condena. El juez simplemente lo que hace es darle cumplimiento a lo que está establecido en la ley. Por tanto, todo aquel que infringe las leyes de nuestro país, Colombia, sufrirá también las consecuencias. Por poner un ejemplo, no poder disfrutar de la familia. Alguien que comete un delito y que se va a prisión, pues una consecuencia de ello es que no va a disfrutar ni con su esposa ni con sus hijos y muchas cosas más. Esas serían las consecuencias. Es más, también puede estar propenso a que en la misma cárcel a esa persona le hagan un daño y desafortunadamente lo puedan terminar matando. Entonces, el escenario en el Edén nos devela que aún a pesar del comportamiento ofensivo que tuvieron Adán y Eva, Dios obró en amor y misericordia, mis amados. ¿Por qué? Porque vemos nosotros que Él los vistió ahí con túnicas de pieles de animales, pues ellos estaban desnudos. Y sabemos que Dios lo que estaba mostrándoles a ellos en ese momento era que su pecado había sido perdonado. Nuestro Padre Celestial les estaba develando que el sacrificio y muerte de Cristo en la cruz del Calvario sería suficiente para redimir los pecados de la humanidad. Sería fundamental para liberar de injusticia al hombre, mis amados. Juan capítulo 3, versículos 16 al 19, Jesús dijo, Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en Él ya está condenado. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Cuando observamos el capítulo 12 de Segunda de Samuel, descubrimos nosotros que Natán amonestó al rey David. ¿Por causa de qué? De su pecado. El profeta Natán comienza contándole una historia a David relacionada con un hombre pobre que tenía una corderita que compró y crió. La tenía como si fuera una hija. Le daba de comer, le daba de beber, dormía con ella, bueno, en fin. Posteriormente, un día un hombre rico se topó con este hombre pobre. El rico no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para hacer comida, sino que cogió la oveja de aquel hombre pobre. Luego entonces David, al escuchar esto, se desató la ira en él. Inmediatamente dijo a Natán que ese hombre que hizo eso debía morir y pagar la cordera, por cuanto cometió ese acto y no tuvo misericordia. Esto dijo el rey David. Y lo que descubrimos nosotros en esta historia es que David estaba tan insensible a sus propios pecados que no se dio cuenta que él era el villano en la historia de Natán. David, con esa actitud, lo que había hecho era condenarse a sí mismo, pues las cosas que condenó de ese hombre rico eran sus propios defectos. Y eso pasa en nuestra vida. Las cualidades que condenamos en otros son tan a menudo nuestras propias falencias de carácter. Si nosotros revisamos la historia del rey David, vemos que David, él mintió, él engañó, él asesinó a Urías, lo mandó a asesinar, él se acostó con Betsabé, la esposa de Urías, cometió adulterio David.
Sin embargo, cuando el profeta Natán le cuenta esa historia haciendo alusión a que esa persona era él, fíjense ustedes, el pecado tenía a David tan insensible que simplemente tuvo ojos, ¿sí?, para condenar el acto de ese hombre rico que comió de la corderita del hombre pobre. Pero no se había visto a él mismo que también él tenía cosas en su corazón que no estaban bien. Por lo tanto, él no tenía ningún derecho de lanzar ese tipo de juicios ni de rechazo en contra de esta persona. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué personas nos son difíciles de aceptar y fáciles de juzgar o condenar? Debemos concientizarnos que al condenar a los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos. Continuando con lo anterior, vemos a un David arrepentido de su pecado. He ahí la importancia de reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Vemos nosotros a un David que reconoció lo malo que había hecho. Por tanto, descubrimos a un Dios, óigase bien, a un Dios lleno de amor y de misericordia, que perdonó la falta de David. Ahora bien, el contexto del pasaje en estudio nos devela a nosotros que la mayoría de los que integran la iglesia romana eran judíos, pero también había un gran número de gentiles. Se dice que Pablo no conocía esta iglesia y quiso ir a visitarla, pero no pudo. No obstante, el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Roma, y cuando estos la leyeron, cuando leyeron esa declaración organizada y cuidadosa de la fe de Pablo, muchos asintieron al condenar el culto idolátrico, las prácticas homosexuales y la violencia, pero se sorprendieron cuando esa declaración consignada en esa carta del apóstol Pablo se volvió hacia ellos, cuando dijo: no tienen excusa, ustedes son tan malos como ellos. Fíjense ustedes, mis amados, el pasaje nos muestra a nosotros que Pablo afirmaba enfáticamente que nadie es suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Él les estaba mostrando a la iglesia romana que no importa si somos homicidas, irrespetuosos, personas honestas o personas trabajadoras o personas excelentes, no importa absolutamente nada de esas cosas, sino que lo que verdaderamente relevante es que si deseamos evitar el castigo y vivir con Cristo para siempre, todos debemos depender completamente de la gracia de Dios, mis amados. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el contexto de este pasaje. Este texto del que habla el apóstol Pablo nos indica que él no estaba discutiendo si algunos pecados son peores que otros. Todos los pecados son iguales para Dios. Desde una mentira hasta el que comete homicidio. Todos son iguales. Entonces no hay ningún peor pecado que otro, ni un pecado más mínimo o mayor que el otro. No, nada de esas cosas. El apóstol Pablo lo que estaba develando en este pasaje es que cualquier pecado es suficiente para llevarnos a depender 100% de Cristo, mis amados, en cuanto a la salvación y la vida eterna, mis amados. Eso es lo que el apóstol Pablo está indicando acá. Cuando nosotros pecamos, lo que nos está conllevando es precisamente a que dependamos del Señor. La humanidad está tan llena de pecado precisamente porque no depende de Cristo. Si el ser humano volviera los ojos al Señor y dependiera 100% de Dios, tengan la plena seguridad que este mundo sería diferente, mis amados. Entonces el pasaje bíblico señala que no hay otro camino aparte de Cristo, por medio del cual podemos nosotros ser salvos del pecado.
y sus consecuencias. Este texto nos revela que todos hemos pecado reiteradamente. Por lo tanto, nadie tiene por qué pronunciar juicio contra una persona, mis amados. Absolutamente nadie tiene ese derecho. Y la palabra condenar o condenación desde el griego es la palabra katadikazo. Tiene varios nombres, ya lo vamos a mirar. Katadikazo, que significa ejercer derecho o ley contra alguien. Hay otro nombre que es kataginosko, que significa conocer algo en contra, de ahí pensar mal de. Y autokatakritos, que significa autocondenado. Esto es condenarse uno mismo al hacer uno lo que condena en los otros. Ahora, según el diccionario español, esta palabra condenar es desaprobar y rechazar enérgicamente una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable. El sinónimo de esta palabra condenar es maldecir, castigar, sancionar, penar, probar. Y en este orden de ideas, mis amados, vamos a ver lo siguiente. Número 1, la inconsciencia, el mal de los últimos tiempos. Y en Tito capítulo 1, versículo 15 al 16, en la Nueva Biblia Viva, dice lo siguiente: el que es puro de verdad, todo lo ve puro, pero los que tienen el corazón podrido y lleno de incredulidad, lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompidas desfiguran lo que ven. Dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Y la palabra inconsciencia, lo que significa, según el diccionario español, es cualidad de la persona que obra de forma irreflexiva e imprudente o que no piensa las consecuencias de sus actos ni el riesgo que comportan. Cuando nosotros analizamos lo ocurrido con las estrellas de Hollywood durante la entrega de los premios Oscar, descubrimos que en ese momento tal vez Will Smith no pensó en las consecuencias de sus actos ni en el peligro que acarrea la falta de tolerancia en nuestra vida. No pensó en el riesgo que lleva no ejercer autocontrol de nuestras emociones. Tal vez está en peligro, aquí hago un paréntesis, la salud mental de este hombre, pues al parecer se internó en una clínica de reposo. Eso fue lo que dijeron los medios noticiosos hace unas semanas atrás. Ahora, este incidente no era motivo como para que personas de distintos sectores y lugares del mundo lo juzgaran y condenaran de la manera como lo hicieron, mis amados. No era el motivo. Y sin el ánimo de defender a Will Smith, hay que comprenderlo y ponernos en sus zapatos, pues se observa que éste instintivamente reaccionó a sus emociones como consecuencia de la ofensa y el irrespeto por parte del otro actor, Chris Rock, contra su esposa. Ese es un motivo. Aclaro, no estoy diciendo con esto que haya estado bien lo que hizo Will Smith. Ese no es el deber ser. Y él sabía lo que le podría acarrear esa actitud violenta. De hecho, estamos viendo ya las consecuencias de lo sucedido en su vida. Pero aquí hay que rescatar algo, y es la humildad y la valentía que este actor tuvo al reconocer públicamente que se equivocó, mis amados. Y eso es más que suficiente para nuestro Padre Celestial. Contrario sensu, el actor Chris Rock no se ha manifestado al respecto. La pregunta es, ¿por qué?
Porque el orgullo nos impide reconocer nuestra falta, mis amados. Ahora, este hombre, aunque fue ofendido también y maltratado por Will Smith, podríamos inferir que eso igualmente fue consecuencia de sus actos, por cuanto lo más probable es que bajo la excusa del humor, este actor se burló, ofendió e irrespetó a una dama igualmente afroamericana como lo es él. Ahora, aquí en Colombia, algunos personajes también actúan como Chris Rock y de igual manera otros responden como Will Smith. No hay diferencia. Algunos de forma maquinal y precipitada, bajo la excusa del humor, señalan, critican, discriminan, denigran y hasta sacan imágenes ofensivas, burlescas e irrespetuosas contra ciertas personas de la sociedad colombiana. Les pongo un ejemplo. Ciertos cómicos en este país crean y publican imágenes alusivas a cierto personaje al cual han denominado como el Gran Colombiano. Asimismo lo hacen con los gobernantes actuales, empresarios, gente de la farándula y demás personas. Y en el mismo sentido, también hay otros cómicos que hacen lo mismo contra cierta persona a la cual han denominado como el señor de las bolsas. E igualmente contra ciertos personajes que están alineados con el pensamiento de este hombre. Y déjenme decirle, mis amados, que estos actos revelan que como sociedad estamos mal. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, él hace una lista descriptiva de la conducta del hombre en los últimos días. Una lista donde él dice que en los últimos días habrá fornicarios, habrá envidiosos, personas altivas, avariciosos, homicidas, engañadores, murmuradores, inmisericordes, desleales, implacables, perversos, ingratos, blasfemos, soberbios, vanagloriosos, calumniadores, desobedientes a los padres, traidores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, etcétera, etcétera. Es un listado largo. Estos comportamientos en estos últimos tiempos describen a nuestra sociedad, describen el mundo en que vivimos e incluso, desafortunadamente, mis amados, la conducta de muchos cristianos es descrita en este listado también, porque hoy en día también vemos nosotros algunos cristianos actuando de esta manera, y no estoy criticando ni juzgando. Lo dice la palabra de Dios. Todos los seres humanos tienen una conciencia moral básica. Esta verdad va mucho más allá del ámbito religioso. Según los psicólogos, aducen que las personas sin conciencia padecen serios desórdenes de personalidad. Es un problema psicológico, problema de la mente. Ahora bien, muchas personas instintivamente se dan cuenta cuando hacen algo incorrecto. Todo el mundo se da cuenta cuando hace algo que no está bien, que no es correcto. Pero tal parece que no les importara a este tipo de personas. Muchos se arriesgan incluso a una muerte segura y temprana por saciar sus deseos. Pongo un ejemplo, el que roba. Ahorita, ¿cuánta gente no hay que se han buscado la muerte por robar o por ir a hacer fleteo, bueno, en fin, ¿sí? Robarse un carro, una moto? O sea, hemos visto cómo en redes sociales los muestran y cuando los cogen y los golpean e incluso hasta los matan. O van a robar y resulta que se encuentran con alguien que está armado y tenga. Entonces, ¿por qué? Aquí lo está diciendo, son personas inconscientes, no tienen conciencia. Y aunque saben que lo que van a hacer está mal, no es correcto, no es lo ideal, sin embargo,
lo hacen. No les pareciera que no les importara. Se arriesgan. No les importa si se mueren o no. Se arriesgan con tal de que de saciar sus deseos, ¿sí? Sus propias concupiscencias. Pues estas personas, sabiendo lo que es malo, finalmente eligen hacerlo. Por eso se arriesgan. Este tipo de personas siempre van en contraposición al pensamiento de Dios. Siempre van en contra de su voluntad. Siempre contrarían las normas morales de la sociedad, el sentido común y su concepto sobre lo que es bueno o malo. Sin embargo, en lo profundo de sus corazones, estas personas saben que la paga del pecado es la muerte. Santiago capítulo 4, versículo 17, la Nueva Biblia de las Américas, dice el apóstol: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si alguien que hace una broma va a cruzar esa línea delgada que conllevaría a la ofensa e irrespeto de una persona, lo mejor es no hacer dicha broma, mis amados. Eso sería lo más sensato, tanto de un comediante como de cualquier persona que haga bromas. Sin embargo, en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, eso tal parece que a nadie le importara. Ahí vemos el caso de las estrellas de Hollywood. Todo el mundo se fue contra Will Smith, pero contra el otro, nada. Pues bien, si hay algo que en estos últimos tiempos nos caracteriza como personas inconscientes, es el juzgar a nuestro prójimo. Somos buenos para eso. Nos gusta señalar, criticar, nos gusta hacer juicio sobre las personas. Y la palabra juicio o juzgar tiene varias palabras, varios nombres desde el griego. Y es la palabra crisis y significa separación, decisión. De ahí determinar, juzgar, pronunciar juicio. También es la palabra crino, que significa seleccionar, elegir, determinar. Es formarse una opinión. Y la palabra diacrino, que significa separar totalmente, discriminar, es disputar, es dudar. Eso significa esta palabra desde el griego. Según el diccionario español, es deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Es emitir una opinión sobre alguien sin tener elementos que confirmen nuestro argumento. Es el dicho de un juez o tribunal. Es determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Los sinónimos de esta palabra es decidir, creer, opinar, reputar, considerar. Cuando nosotros juzgamos a otros, estamos dando cabida a emociones venenosas, tales como la ira, la envidia, la venganza, el odio, las cuales se ven reflejadas externamente en nuestra vida. Cuando nosotros juzgamos a los demás, son nuestras emociones las que ejercen poder y no el Espíritu Santo. Por eso llegamos al punto de ser inconscientes ante ciertos escenarios de nuestra vida. Cuando juzgamos a alguien es porque nos molesta algún rasgo en particular de esa persona que nosotros por lo general tenemos. Cuando juzgamos a una persona es porque detestamos cierta parte de su vida que también tenemos. Por eso hacemos lo posible por infectar a otros dando todo tipo de opiniones sobre esa persona. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón,
es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Los pecados que vemos con claridad en otras personas son los que tienen raíces en nosotros. Si nos miramos detenidamente a un espejo, descubriremos que nosotros también cometemos los mismos pecados que los demás. Un ejemplo, alguien que es chismoso tal vez critica a otro que chismea en su contra. Ya fíjense ustedes, mis amados. Juzgar a nuestros semejantes detiene todo crecimiento espiritual, frena todo avance en nuestra vida. Juzgar a las personas es una tentación constante en nosotros, de tal forma que solemos caer siempre en ese mismo círculo vicioso. La razón es una sola: no obedecemos a Dios. Por eso no resistimos a los dardos del enemigo. Por eso no contenemos las ganas de deliberar acerca de los demás. El apóstol Santiago dijo: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Nosotros juzgamos a las personas simplemente porque no las respetamos. No nos preocupamos por entenderlas y comprenderlas. Juzgamos por el simple hecho de creer que ciertas personas no son merecedoras de nada. Nosotros juzgamos porque muchas veces necesitamos tomar decisiones de manera acelerada. Juzgamos porque no pensamos antes de actuar. No nos miramos a nosotros mismos. Nos sentimos bien con nosotros mismos. No sabemos que las apariencias engañan. Juzgamos porque desconocemos que delante de Dios todos, absolutamente todos, somos iguales. Nosotros juzgamos porque no somos conscientes que nadie es perfecto, mis amados. En definitiva, juzgamos porque nos creemos jueces. Pensamos que tenemos el derecho de poner a otros en su lugar. Y esto así no funciona, mis amados. Ninguno tiene el derecho de hacerle daño a otra persona. Así no nos guste, así nos moleste su actitud o personalidad. El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 12 dice: Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo dijo que Dios es el juez justo. Así que cuando sintamos enojo por el pecado de los demás, debiéramos tener cuidado, mis amados. Nosotros no tenemos por qué discriminar a las personas. No tenemos por qué formarnos opiniones de ellas sin tener elementos que corroboren nuestro argumento. Nosotros debiéramos hablar en contra del pecado, pero debemos hacerlo con un espíritu de humildad y mansedumbre. Ahora, ¿qué debemos hacer para romper con esa práctica religiosa? Pues lo que debemos hacer es tener empatía. Esto es, tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y preguntarnos por qué X o Y persona actuó de esa manera. Sí, pues nosotros debemos orar a nuestro Padre Celestial por este tipo de personas que actúan de esa manera, porque Dios ama tanto a esa persona que actúa mal como a nosotros. Él nos ama por igual, sea o no pecador, Él nos ama. Muchas veces decimos que amamos a otros, que tal persona es chévere, me cae bien, pero cuando esa persona falla, inmediatamente ¡pah!, arremetemos contra ella, le damos garrote
Y peor aún, otras veces sin siquiera conocer a las personas, también las embestimos hasta el punto de destruirlas. El ejemplo clarito de Will Smith. Mucha gente en todo el mundo lo señaló, lo acusó, lo mejor dicho, lo condenó. Y mucha gente que hizo eso ni siquiera lo conocen. Saben que es actor de televisión y todas esas cosas, de cine, pero no lo conocen. Sin embargo, le dieron bate. Y así es con todos, mis amados. Entonces, cuando este tipo de personas caen, salen de nuestra boca todo tipo de palabras murmuradoras, palabras discriminatorias, pronunciamientos de juicio. Y eso no es amor, mis amados. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, entonces nos vamos a interesar por los demás y cumpliremos con el propósito de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39, en la Nueva Biblia Viva: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Muchos de nosotros afirmamos que tenemos un buen corazón, decimos que estamos llenos de Dios, pero salen envidia, rencor, actitudes odiosas y egoístas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Cuando observamos el pasaje bíblico de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, descubrimos a todos los religiosos de Israel determinando sobre el comportamiento de esta mujer, discriminándola por el simple hecho de ser mujer. Pues la pregunta es, ¿acaso estaba adulterando ella sola? ¿Dónde estaba el hombre que estaba con ella? El hombre que adulteró, quien también era responsable, ¿dónde se encontraba? No lo trajeron con la mujer. Muy probablemente lo dejaron ir porque era hombre. Y como en esa época la mujer era considerada como algo que no valía, perdónenme la expresión, como un trapo viejo, esa es la razón por la cual le llevaron a la mujer al Señor Jesús. La ley de Moisés decía que ambos, óigase bien, ambos, tanto la mujer como el hombre, merecían la muerte, pero solamente llevaron a la mujer para matarla, mas no al hombre que estaba con ella. Los fariseos y todos los judíos religiosos tenían listos las piedras en sus manos para apedrear y matar a esta mujer. Solo estaban esperando el pronunciamiento del Señor Jesús y creían que Él iba a estar de acuerdo con sus pensamientos equivocados. Pero no fue así, mis amados, ya que el Señor Jesús les dijo: aquel de ustedes que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Inmediatamente desde los más viejos comenzaron a irse y poco a poco los demás también se fueron, los más jóvenes, quedando solo la mujer que seguía allí en el lugar donde estaba tirada en el suelo, y Jesús, que se quedó con ella. Seguidamente el Señor Jesús levantó a esta mujer y le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. La mujer le respondió: nadie, Señor. Y Jesús le dice algo muy maravilloso, dice: yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar, le dijo el Señor Jesús. Entonces vemos nosotros que ni siquiera el Señor Jesús condenó a esta mujer. Y Él es el Hijo de Dios, Él es el juez justo, el Rey de reyes y Señor de señores.
Entonces lo anterior nos revela que frente a cualquier tipo de suceso, el gran problema del hombre radica en su corazón, pues es allí donde surgen sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y la voluntad. Y nuestros actos, buenos o malos, son simplemente el reflejo externo de lo que tenemos internamente. Lo anterior nos evidencia que todos tenemos algo que callar. Por tanto, no debemos juzgar a las personas, no debemos hacer ningún tipo de señalamientos en contra de los demás por algo que probablemente también hemos hecho nosotros. Todos de alguna manera teníamos o tenemos cosas ocultas en nuestro corazón que no estaban bien o no están bien delante de Dios. Al Señor Todopoderoso no lo podemos engañar, porque solo Él conoce cuáles son los secretos del corazón. Solo Cristo conoce verdaderamente las intenciones de nuestro corazón. De un día no muy lejano, Dios juzgará los secretos de todos los hombres. Así pues, de la manera como vemos a Dios obrando desde el principio, de la misma forma obró Jesucristo con la mujer que iban a linchar los religiosos de Israel. Esto es con compasión, de tal manera que nosotros no somos nadie para lanzarle piedras a las personas. No tenemos el derecho de juzgar y mucho menos condenar a una persona por su conducta. Por el contrario, cuando alguien falla, lo correcto es actuar de la misma manera como lo hizo el Señor Jesucristo. Esto es, debemos tener piedad y levantar a esa persona para que su vida sea restaurada, mis amados. Nuestro deber es hacer ver que no vuelva a faltar, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Es simplemente eso, y no acribillar a esa persona como casi siempre solemos hacerlo. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 37 al 38, en la Nueva Traducción Viviente: no juzguen a los demás y así no los juzgarán a ustedes. No condenen a los demás y no los condenarán a ustedes. Perdonen y serán perdonados. Den y les darán a ustedes. Es más, les echarán en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este: con la medida con la que midan a los demás, los medirán a ustedes. Santiago capítulo 12, versículo 13, la Nueva Biblia Viva, dice: ustedes hablen y compórtense sin olvidar que van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Pues al que no ha tenido compasión se le juzgará sin compasión, y el que ha mostrado compasión triunfará a la hora del juicio. Todas las personas suelen violar las normas que crean para ellas mismas. Por lo tanto, las personas se condenan no por lo que desconocen, sino por lo que hacen con lo que saben. Quienes conocen la palabra de Dios serán juzgados por ella. No obstante, quienes nunca han conocido la verdad de Dios saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, de tal manera que serán juzgados por no haber tenido en cuenta las normas que su conciencia les dictaba. Todos los que han pecado sin tener la ley serán juzgados sin la ley, pero los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados, ya que no son los que oyen la ley los que son justificados, sino quienes la obedecen. Cuando los paganos que no conocen la ley actúan conforme a la ley, aunque no hayan tenido escrita la ley de Dios, son la ley para sí mismos. Ellos muestran que la ley de Dios está escrita dentro de ellos mismos. Su conciencia los acusa a veces y a veces los excusa. Y así Dios juzgará en aquel día
por medio de Jesucristo hasta los secretos de todas las personas. Esto lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 12 al 16 en el libro de Romanos. Número 2. Anteponerse al pensamiento de Dios nos condena. Mateo capítulo 15, versículo 19, la Reina Valera dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. A principios de este año, la Corte Constitucional de nuestro amado país Colombia emitió una sentencia en la cual legalizó el aborto hasta la semana 24. ¡Qué barbaridad! Ese día hubo euforia en diferentes sectores de la sociedad, sectores políticos, sectores de gente de la farándula, feministas, activistas, progresistas, bueno, de todos los sectores. Pero hubo una frase que me llamó la atención en medio de todo esto, y es, abro comillas, las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Y eso es cierto, se llama libre albedrío. Es la voluntad, la potestad de decidir. Todo en la vida es una decisión, pero si eliges mal, sufrirás consecuencias desastrosas. Cada quien puede elegir lo que piensa que está bien o que está mal, pero al final tendrán que rendir cuentas a Dios por anteponer su manera de pensar antes que la forma como Él piensa. Cuando se observa el fallo de la Corte Constitucional en nuestro país, lo que vemos allí es que lo que se decidió fue que el aborto es el derecho a asesinar. ¿Y saben qué es lo más triste, mis amados? Que hay creyentes que apoyan ciertos personajes de la política que están de acuerdo con este tipo de pensamientos y de muchos otros pensamientos que van en contraposición con el pensamiento de Dios. Eso es lo más triste. Nadie, absolutamente nadie, tiene la potestad de condenar a un inocente, mis amados. Solo el Dios Todopoderoso es el Señor de nuestra vida, desde que inicia, sea en el vientre de la madre, hasta su terminación, es decir, hasta nuestra muerte. El profeta Jeremías hace más de 2500 años profetizó lo siguiente: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, óigase bien, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. De tal manera que el gran problema de la humanidad es el pecado, y este nace en el corazón del hombre. Muchos de nosotros, cuando vemos a una persona, inmediatamente decimos, ¿es buena o es mala? ¿Tiene buena actitud? ¿Tiene mala actitud? Nos creamos en nuestra mente una opinión anticipada con respecto a esa persona, sin siquiera conocerla, simplemente por su apariencia. Y así es con todo, mis amados. Si vemos en la portada de un libro, decimos que es malo, sin siquiera haberlo leído. Si vemos un carro, igual decimos, es malo, sin siquiera tenerlo. Si escuchamos de un restaurante, decimos, la comida no es buena, sin haberla probado. Somos prejuiciosos. Y la palabra prejuicio, desde el griego, es la palabra procrima, y lo que denota es juicio previo. Significa juzgar de antemano, mostrando preferencia hacia una persona y dejando a otra de lado, debido a juicios desfavorables causados por la parcialidad. Según el diccionario español, es crearse una opinión sobre una persona sin conocerla. El solo hecho de ver algo externo en una persona o alguna característica en particular es motivo suficiente para hacer señalamientos, sea por sexo, edad, color de piel, religión, nacionalidad, etcétera, etcétera.
Fíjense ustedes, ahí vemos el caso palpable de lo que sucedió en los Oscars. Ahora bien, los prejuicios en nuestra mente bloquean todo tipo de comunicación con las personas, generando un rechazo hacia ellas, el cual nos impide tener una buena relación, de tal forma que esta falencia de carácter frena la bendición de Dios en nuestra vida y todo tipo de crecimiento. Nosotros debemos luchar contra los prejuicios y la única forma de poder lograrlo es humillándonos delante de Dios y poner todos nuestros pensamientos en cautiverio. Es decir, todo pensamiento nuestro que se levante en contra del pensamiento de Dios debe ser encarcelado. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de los Corintios lo siguiente: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo tipo de racionamientos altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Cuando nosotros ponemos delante nuestro pensamiento antes que el pensamiento de Dios, intrínsecamente lo que estamos haciendo es un rechazo de su sabiduría. Sin embargo, de lo que realmente no nos damos cuenta es que cuando preferimos la ideología de Satanás antes que la doctrina de Cristo, lo que estamos haciendo con esta acción es que nos estamos condenando nosotros mismos, mis amados. Y eso fue lo que pasó en el Edén con la caída de Adán y Eva. Eso fue lo que pasó con David, pues ellos le dieron prioridad al pensamiento del enemigo de Dios antes que a él, y por eso fue desaprobada su conducta. Ellos mismos se condenaron de tal manera que de la caída del primer Adán, de ahí en adelante, la trascendencia de dicho castigo fue que todos fuimos separados de la gloria de Dios. No obstante, nuestro Padre Celestial, en su infinito amor y gracia, mis amados, perdonó la ofensa que teníamos y nos libró del castigo que nos merecíamos. En Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26, la lenguaje actual, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Cuando tenemos un pensamiento dañino, por lo general es una crítica sobre nosotros mismos. Cuando tenemos pensamientos nocivos, nos condenamos a nosotros mismos. Los malos pensamientos son nuestro peor enemigo, y si obedecemos a ellos, nuestra vida será arruinada. Esta es la razón por la cual hay división en el mundo. Este es el motivo por el cual vemos a unas personas como exitosas y a otras como fracasadas. Esta es la causa por la cual unos están en el camino correcto y otros están fuera. Cuando a Jesús le presentaron a un endemoniado, ciego y mudo, Jesús lo sanó. Y este hombre pudo ver y hablar. La gente se maravilló por el milagro. No obstante, los fariseos dijeron que Jesús expulsaba demonios en el nombre de Belcebú. Ahora, Jesús sabía lo que estos religiosos estaban pensando. Por eso les digo que un reino dividido
termina por destruirse. Una ciudad o una familia dividida no puede durar y por eso nos estamos destruyendo. Por eso el mundo está desbastándose, por no tener pensamientos alineados con el de Cristo, mis amados. Jesucristo dijo que la boca expresa lo que hay en el corazón. El habla de una persona buena revela la bondad de su corazón y que el corazón del malo está lleno de maldad y ésta se refleja en sus palabras. En Proverbios 23, versículo 7, nos revela que de la manera como pensemos en nuestro corazón, así somos. Así que debemos arrepentirnos, mis amados. Esto es tener un cambio de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y actitudes. Nuestra actitud para con Dios debe cambiar. Debemos apartarnos del pecado. Debemos dejar a un lado todo tipo de pensamiento y acto impuro y permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestro corazón para no desear pecar más. Cambiemos nuestra manera de pensar y cambiará nuestro destino, porque nuestros pensamientos determinan nuestro destino. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el mismo apóstol Pablo dijo, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud que merezca elogio. Todos algún día rendiremos cuentas a Dios de nuestra propia vida, mis amados. Seremos juzgados por nuestras palabras, obras y pensamientos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes y obligaciones. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Somos responsables de elegir de manera consciente y libre el permitir a Dios que nos ayude a lograr lo que es correcto. Y termino diciendo las palabras del Señor Jesucristo. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. No siendo más, los bendigo grandemente y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.